Déjame comenzar este mensaje de hoy con este texto que tengo aquí. Dice, la mayoría de las letras que hablan acerca de Dios y de su divinidad tienen una historia que para muchos de nosotros es totalmente desconocida. Amazing Grace, o Sorprendente Gracia, o en español mejor conocida como Sublime Gracia, es la segunda melodía o canción más importante después, claro, del himno nacional de los Estados Unidos. Una de tantas cosas interesantes es que es una canción que es un himno cristiano. Y fue escrita por John Newton. Entonces, si te interesa saber quién es él, pues puedes buscarlo ahí en Google, porque es un texto muy largo. Pero hasta hay una película de él y está interesante. Esa canción usualmente lo cantan en el Día de Acción de Gracias o en eventos especiales y toda la gente se la sabe, porque habla precisamente de la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Su gracia es gratis, así se llama el tema de hoy, dentro de verdades verdaderas que son verdad. Y déjame leerte una historia, y te la voy a leer porque no me la sé de memoria, está un poquito larga, pero voy a poner aquí mi cronómetro. Listo. Dice, Corrie ten Boom era una cristiana holandesa que nació en 1892 y falleció en 1983. Ella ayudó a los judíos a escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, siendo encarcelada a la edad de 52 años. Antes de ser capturada, Corrie ten Boom documentó sus preocupaciones de cómo sufriría y moriría en manos de los soldados alemanes. Por lo tanto, le preguntó a su padre cómo podría tener más fe. Ella le dijo, papá, temo que nunca seré lo suficientemente fuerte para ser una mártir por Jesucristo. Dice, inmediatamente el papá de Corrie le preguntó, cuando viajas en el tren y te doy el dinero para el boleto, ¿te lo doy 3 semanas antes o momentos antes de que subas al tren? Corrie contestó, momentos antes, claro, de abordar el tren. Así es, contestó el padre. De la misma manera, Dios te dará la fuerza que necesitas para morir en el momento preciso. Corrie ten Boom afirmó que estas palabras le trajeron tanto consuelo que ella podría sufrir por Jesús en un campo de concentración nazi y Jesús le dio de su gracia. Y sabes, alguien pudo ejemplificar la gracia de Dios en este modelo. Y el ejemplo es un pastor, pero bueno, pues lo voy a platicar tal como es, ¿no? Un pastor, por alguna situación, no sé qué pastor en Estados Unidos, no fui yo, pues cometió una infracción. Entonces lo para un policía de tránsito, le levanta la infracción y en Estados Unidos pues tienes que ir unos días después delante de un juez y abogar por ti mismo, qué es lo que está pasando, por qué sucedió esto y bueno. Entonces lo detiene este policía, le da su infracción y poco tiempo después se tiene que presentar delante del juez. Entonces llega delante del juez, el juez le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este juez reconoce al pastor, porque este juez es congregante de su iglesia. Dice, ¿qué pasó, pastor? Dice, bueno, cometí un error. No fue algo intencional, pero pues cometí un error y quiero disculparme. Y el juez les dice, bueno, no son disculpas, necesitas pagar $100 de tu multa. Y le dice, bueno, pues es que $100 es demasiado. Y le dice el juez, no te preocupes, yo te voy a pagar tu multa. Y el juez pagó su deuda. Eso es gracia. Eso es lo que sucede con nosotros delante del Señor. Y vámonos a la Biblia en Oseas 11:7.
Y gracia, hablar de gracia podríamos irnos varios meses. Voy a tratar de resumirlo, pues, tomando las cosas más importantes, pero es un tema largo y extenso. Dice Oseas 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y sabes, si vemos la escritura a unos cuantos miles de años atrás, es como si la estuviéramos leyendo hoy en día, ¿no? Muchos podemos confesar, yo una vez escribí ahí en los grupos de conexión y les decía, ¿saben qué? Asegúrense que Jesús está en tu corazón, no solamente en tus labios, porque hay una diferencia enorme. Gente puede confesar a Jesús y realmente no ser un verdadero cristiano de corazón. Entonces no solamente es lo que nosotros podamos decir, sino lo que está dentro de nosotros y que podamos nosotros ser ejemplo también. Y sabes, el pueblo de Israel una y otra vez se rebeló en contra de Dios. Esto significa que en un tiempo atrás tenían una relación tan cercana con Dios, pero de repente se separaban de Él. Cosa que sucede hoy en día muy singularmente. De repente sentimos que estamos tan cerca de Dios, pero a veces sentimos que estamos tan lejos de Dios. Y yo le digo a la gente, bueno, es que, ¿sabes qué? Necesitamos llenarnos de Dios en la semana. Vamos a suponer un ejemplo, que tú vengas cada 8 días solamente a la iglesia, 2 o 3 horas más o menos. Depende quién predique, ¿va? Pueden ser 4 horas. Depende. Pero suponiendo que tú vienes una vez a la semana, solamente unos días estás de alguna manera leyendo la palabra, recibiendo. Y vamos a suponer que tú no vengas un fin de semana. Entonces ahora, en lugar de ser cada 8 días, son 15 días que estás expuesto completamente al mundo sin nada de la palabra. Por eso invitamos a la gente, ven a grupos de conexión. Reúnete con nosotros para que puedas ser inspirado, para que puedas ser enseñado. Entonces vienes una vez a la semana, estás un fin de semana y luego otro entre semana y luego el fin de semana y constantemente estamos siendo instruidos. Pero de repente como que sentimos que nos separamos o que Dios se separa de nosotros. Porque en toda la historia de Israel podemos ver su pasado y una devoción entre algunos de ellos como vacía, como sin un propósito. Dice la Biblia que ellos le llamaban el Dios Altísimo, de una manera un tanto formal, pero no lo reflejaban en su vida. Ese es un problema tan común. Porque te puedes topar con gente, y de veras mis respetos, pueden saberse la Biblia de principio a fin, y versículos, y tratados, y historias, pero no se ve como que reflejen lo que realmente saben. Yo le digo a la gente, no te aprendas los versículos, mejor vívelos tal cual. Si es importante aprendérselos, por supuesto que sí. Pero no solamente es un conocimiento, sino algo que nos transforme. Y la respuesta del Señor, a pesar de lo que sucedía con este pueblo, está en Oseas 14:4. La respuesta tan admirable del Señor, que a pesar de que estos hombres y mujeres a cada momento le estaban dando la vuelta al Señor, lo estaban rechazando, dice, yo sanaré su rebelión, hablando de que eran gente rebelde. Los amaré de pura gracia porque mira, se apartó de ellos. Claro, esto no es una característica para que nosotros seamos rebeldes y dice, bueno, es que el Señor de repente va a tener misericordia de nosotros. Sí, puede ser que sí, si es así su voluntad, pero ¿y si no? ¿Y si te deja a la deriva? Sabes, este pueblo constantemente
inclinado a la rebelión. Promete sanar a un Israel arrepentido. Solamente si Israel se arrepentía. Solamente si había una parte intencional de Israel. No era algo que el Señor diera porque sí, sino había que hacer algo. Y es un hecho que podemos ver la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo mejor ver un pueblo rebelde que no merecía que Dios los amara de pura gracia. Claro, nosotros no somos Dios, ¿verdad? Pero vemos a un Dios que extiende su gracia a pesar de. ¿Sabes? En derecho, la palabra gracia significa beneficio, don o favor que hacían los soberanos o reyes a alguien sin merecerlo. Era una aprobación gratuita de un soberano sobre alguien que merecía un castigo, pero ellos otorgaban perdón por gracia del castigo. El ejemplo que te platiqué del juez y del pastor. Alguien por ahí escribió: la gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Eso es gracia. Alguien definió la gracia como el favor eterno, totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas totalmente culpables e indignas. La pregunta: ¿alguna vez has hecho algo por alguien que tú pensabas que no lo merecía? ¿Te has topado en esta situación donde, híjole, lo voy a hacer, pero no te lo mereces? A lo mejor con un hijo, con una esposa, con un amigo, con un conocido. De eso que tienes que hacer algo por obligación y no algo como que lo sientes. Dices, bueno, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. La gracia, escucha esto, es la influencia divina sobre el corazón del ser humano y su reflejo en la vida. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué personalidad tienes? Eso se ve el reflejo de la gracia de Dios en nosotros. Libro de Romanos 3:24. ¿Vamos bien? Ok, gracias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un origen de la gracia. La palabra gracia en griego es charis, bondad, favor, voluntad. Algo que no merecemos, que viene de un amor incondicional dado al mundo. No hicimos nada, absolutamente nada, y no podemos hacer nada por ganar su gracia. Sabes, es un hecho que todo el mundo necesita la gracia de Dios en sus vidas. Y déjame decirte algo. Es muy posible que nosotros hemos recibido, bueno, seguramente ya recibimos su gracia, ahorita lo vamos a ver, pero no nos hemos dado cuenta de lo que sucede en ella. Aunque es gratis para nosotros, escucha, apunta esto. Aunque es gratis para nosotros, a Dios le costó todo. Todo lo que Dios tenía. Su Hijo único, unigénito, primogénito, le costó Él. La gracia se dio de una manera tan extraordinaria a través de Jesús, Hijo de Dios. Es el trato, la gracia es el trato de Dios como si tú y yo nunca hubiéramos hecho ninguna falta, como si no pecáramos.
No tiene ningún requisito. Solo necesitamos reconocer que necesitamos su gracia. Decirle, Señor, necesito de tu gracia, de tu favor. No lo merezco. Su palabra en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lo sabemos de memoria. Eso es la gracia de Dios. Ese es el principio de su gracia. No importa cuántas cosas erróneas podamos hacer, la gracia de Dios siempre estará por encima de. No es una justificación, pero así sucede. Dios envió a su Hijo morir por nosotros a un mundo, nos incluye a ti, me incluye a mí. Dios lo hizo sabiendo que vendríamos a Él defectuosos, derrotados, rotos, completamente mal, imperfectos. Aún así, Él envió a su Hijo y nos hace llamar ahora sus hijos. Eso es gracia. El precio de su gracia fue la muerte de Jesús. Si es que pudiera haber algún precio. La Biblia dice que todos debemos morir porque somos muy pecadores. Ahora sí nadie dijo amén. Es la verdad, la Biblia lo dice, todos pecamos. De alguna u otra manera. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes? Cristo intervino en el momento preciso y tomó lugar en su muerte. Tomó nuestro castigo para que los que creamos en Él no perezcamos. Más que dice Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sabes, para poder recibir su gracia, primero tendríamos que apreciar el valor que tiene su gracia. ¿Qué costó la vida de Jesús? Apreciar la vida de Jesús nos haría apreciar más su gracia. ¿Sabes? La gracia no tendrá efecto en tu vida hasta que recibas a Cristo. No va a suceder de otra manera. Porque Él es el fundamento de la gracia. Él es el origen de la gracia. La gracia nos anima a clamar a Cristo. Nos invita a vivir en una función de ver lo eterno, no solamente lo que está pasajero en este mundo, sino ver la eternidad. Orientada al trono de Cristo, al trono de la gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas, casi todas, algunas, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es gracia. Para poder experimentar y recibir plenamente su gracia, significa que tenemos que entregarnos totalmente a Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador y no hay otro más grande que Él. Nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestras acciones deberían siempre dar paso a su Espíritu.
Intercambiamos nuestra antigua vida por un modo de vivir diferente, nuevo, dice su palabra. Cuando entramos en esa relación personal con Jesús, cuando nos acercamos cada vez más a Jesús, su gracia se manifestará de muchas maneras en nuestras vidas. Sabes, esta es una promesa para cualquiera. Si alguno, dice la Biblia, no importa la clase, raza, nacionalidad, idioma, nivel escolar, alguno se refiere a cualquier persona que pueda ser nueva creación en Cristo Jesús. Esto, escucha, no es una invitación ni una promesa para aquellos que están centrados en sí mismo, en alguna religión o en algo más. Es para aquellos que están en Cristo. No es para todos. No vayamos por el mundo predicándole a los que no son hijos de Dios, diciéndoles, es que la gracia de Dios está sobre tu vida. Sí, siempre y cuando recibas a Cristo. Si no, no es gracia. Por su gracia cambia a aquellos que vienen por fe. Los salvos no son únicamente perdonados, son transformados en nuevas criaturas. ¿Sabes? Por eso es que a veces hablamos con las personas y les decimos, tienes que tener un encuentro personal, así como el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro y eso transformó la vida de Saulo a Pablo. Pero les decimos, tienes que buscar ese encuentro con Jesús. Tienes que tener tu propia relación con Jesús. Sabes, el ser humano no es únicamente remendado, como pudimos remendar la malla sombra. Nos faltaron algunos hoyitos, pero ahí vamos. No solamente remendado, es hecho nuevo, una nueva creación, la cual pertenece a Dios por su hechura, la cual Él puede ver y articular muy bien. Su hechura, su toque, digamos. Segunda la carta a los Corintios 6:1. Voy a leerles la versión que viene en la Biblia Peshita. Dice, como colaboradores les suplicamos que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano. Pues Él dijo, en tiempo propicio te respondí y en día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Quién decía? Hoy, ¿no? Hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo propicio. Hoy es cuando, si tú no has hecho una confesión de fe, hoy tienes que hacerla. No te vayas sin hacer esa. Al final vamos a hacer esta oración. No te vayas. Si no estás seguro de haberla hecho, hazla otra vez. No pasa nada. Dios ofrece salvación para todo el mundo. Pero mucha gente posterga su decisión de seguir a Cristo día con día. Las mejores excusas es que no estoy preparado. Es que no conozco suficientemente a Jesús. Es que yo tengo otra religión. Hay un montón de excusas. Hay un tiempo en la economía de Dios cuando Él escucha a los pecadores y responde para que se arrepientan en un tiempo preciso y oportuno. Y eso es ahora, es hoy. La gracia tiene 3 características básicas muy importantes. Apunta, la primera, es eterna. Su gracia es eterna. Siempre ha existido la gracia, porque la gracia es Jesús, está representada en Jesús. Siempre ha existido. Y te voy a leer un pasaje donde te das cuenta que Jesús siempre ha existido. Y Jesús es Dios. ¿Vamos bien? Ahí les va.
Juan 1:1, el principal mensaje del apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿No? Yo le digo a la gente, ¿qué parte no se entiende? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Vamos bien? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Quién es Él? El verbo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando en el contexto de una persona que se llama verbo aquí, o palabra. Hay unas definiciones que le ponen palabra, pero es más singular que le llamemos verbo. Juan alude a que todas las cosas fueron hechas por el verbo, y así fue. Cuando menciona la frase en el principio, hace una alusión a Génesis 1:1, que también dice en el principio. Estos versos se conectan, vinculan a Jesús con toda la creación. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba cuando Dios hizo todo. El verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Hay duda? Dice al principio que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ahora ese verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Jesús es pues un acontecimiento de importancia universal. El verbo es Jesús, la suprema expresión de Dios a través de ese verbo hecho carne que es Jesús. ¿Hay alguna duda? Ese Dios de gracia desde siempre ha existido, por eso decimos que es eterna. ¿Sabes? En la historia de Noé, cuando decide Dios mandar el diluvio, la palabra dice que Noé halló gracia delante de él y lo salvó. A él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Si no sabes la historia de Noé, pues puedes leerla en la Biblia y bien, para que sepas quién se salvó y quién no se salvó. Lee tu Biblia, Escuela de Crecimiento. Lean su Biblia, es importante que lean su Biblia. Juan 1:17, Reina Valera. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por eso es que cantamos tanto a Jesús. Por eso es que a veces nos critican tanto, es que es mucho Jesús y Dios, que pues es el mismo. Es la misma persona. Pedimos la llenura del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. La ley y la gracia, como habla aquí, son dos características de la naturaleza de Dios que podemos ver claramente cuando se trata de nosotros. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Jesús resaltó misericordia, amor, fidelidad y el perdón de Dios. Moisés le dio la ley y Cristo la cumplió. La ley revela la naturaleza y la voluntad de Dios. Ahora Jesús es quien revela y da a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes? La revelación de Dios ya no tiene que ver por medio de tablas de piedra, sino mediante una persona viva. Entre más conozcamos a Jesús, más vamos a conocer al Padre.
Segunda carta de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra siglos en este contexto es perpetuo eterno. Significa que la gracia está antes de que se crea el universo. La gracia eterna y perpetua nos fue dada en Cristo Jesús. 2. Es gratuita. Efesios 2:8, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿Estamos despiertos? Los que no contestaron, ahí están a todos. Háganse así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabes? La palabra en inglés de don significa gift, que es como regalo. Es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Es un presente, una ofrenda, un sacrificio. Si no te costó, entonces no hay sacrificio. Sacrificas parte de tu dinero cuando das por gracia a alguien. Si alguien viene y te da un regalo, ¿cómo le respondes? ¿Qué le dices? Gracias. ¿Sí o no? No le dices, oye, ¿cuánto te debo? Es gratis, es un regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Me encanta que sea 18 de enero porque me dan muchos regalos, gracias a Dios. Me encanta y también me gusta dar regalos. La respuesta más apropiada cuando nos dan algo es muchas. Ni siquiera decirle, ¿por qué te molestaste? Ya lo hizo. Si ya se molestó, no te preocupes, ya se le olvidó. Ya lo hizo. Nada de que no te hubieras molestado. Moléstate más y tráeme otro regalo. Le dices, muchas gracias. Gracias porque pensaste en mí. Gracias porque invertiste tu dinero. A lo mejor podrías dar un regalito que tuvieras ahí guardadito, un buen regalo. Puede ser, digo. Gracias porque te tomaste el tiempo para ir a algún lugar. Pensaste en mí. Dijiste, voy a ir a la tienda china que está allá y voy a comprar un buen regalo para mi pastor. Sabes, muchos cristianos, aún después de haber recibido el regalo de la salvación, sienten muy frecuentemente que tienen que hacer algo para acercarse más a Dios. Debido a que nuestra fe, nuestra salvación son regalos, debemos responder con gratitud, alabanza, alegría. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu regalo. Gracias por Jesús. Gracias por todo lo que haces. Tenemos que aceptar ese regalo de Dios, su Hijo. Hubo un sacrificio de parte de Él y hay que ser tan agradecidos con Él. ¿Sabes? La gente piensa que tiene que hacer algo, lograr méritos para alcanzar la salvación. Hacer obras. La gente piensa que tienen que alcanzar la gracia y que tienen que correr para poder encontrarla, para poder alcanzarla. Mandas, promesas, indulgencias. Son todas las cosas que la gente hace por alcanzar esa gracia. Un teólogo muy conocido escribió lo siguiente, dice: gracia habla de la inmerecida bondad por la cual nos es dada la salvación. Pero también es la poderosa palabra que describe las formas de operar del Espíritu Santo. Gracia
es una fuerza tanto como un favor, un verbo, pero también es un sustantivo. No lo escribió Arjona, ¿eh? Es un teólogo. A lo mejor la traducción no es tan, pero es un teólogo. Van a pensar que el teólogo tal, ¿no? No hay forma de comprarla, no hay nada, absolutamente nada, solamente recibirla, como cuando te dan un regalo. Último punto y vamos terminando, ¿va? Punto número 3. Es soberana. Hebreos, carta a los Hebreos 4:16. Dice su palabra, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo dice? Confiadamente, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. Habla acerca de tener confianza en que podemos acercarnos a Dios y encontrar precisamente lo que necesitamos para alcanzar esa misericordia. La fuerza por medio de su gracia viene en el momento en que más la vas a necesitar. Y escucha, seguramente la vas a necesitar, su gracia. Acerquémonos sin ninguna reserva, con franqueza, confiadamente. Nos presentamos ante el trono de la gracia, no del castigo, para obtener misericordia por nuestro pasado y gracia por el presente y por el futuro. Debido a que tenemos un sacerdote único, omnipotente, misericordioso, podemos acercarnos confiadamente a su trono, hacernos creer que no tenemos acceso. Es una estrategia del enemigo en nuestras vidas. Dice la Biblia que confiadamente podemos acercarnos a su trono. Y lo tenemos que hacer. ¿Sabes? El diablo siempre nos va a estar metiendo en la cabeza que Dios es un Dios inaccesible, haciéndonos pensar que no podemos acercarnos, haciéndonos pensar que somos tan indignos que no podemos acercarnos al Padre. ¿Sabes? En ocasiones pudiera el diablo hacernos pensar que no necesitamos la ayuda de Dios. No como alguien que se sienta en el trono. Si la gracia reina, es porque está en un trono y ese trono es soberano. Hacer un favor inmerecido solo puede concederse de manera soberana y nadie tiene derecho a reclamarle a Dios. Nadie. Ahí dice la Biblia que podemos alcanzar misericordia. Esto es, no obtener lo que merecemos y hallar gracia. Esto es lo que no merecemos cuando necesitamos oportuno socorro. Dicho en otras palabras, la misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos. Ni tú, ni yo, ni nadie merecemos su gracia. ¿Sabes? La gracia es el gozo de Dios que inclina a conferir beneficios sobre aquellos que no lo merecen. Una inclinación provocada a tener piedad por los impíos. Gracia significa que Dios da sin ataduras, sin preguntar, sin cuestionar. Dios sepultó a su Hijo y cegó una cosecha inmensa donde todos
con todos los que depositaron su fe en el Cristo resucitado. Todos nosotros somos fruto de su gracia. Dios te ofrece el regalo más grande gratis de su gracia en este momento. Él ha visto, escucha, tus propios intentos vanos de estar bien con Él. El Señor sabe que tú eres un pecador indefenso. Por eso entregó a su Hijo. Jesús quiere ser tu sacrificio para intervenir y pagar el precio de tu pecado. Él quiere darte el regalo de la vida eterna. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir o vamos a seguir rehusándonos a su gracia? Sabes, si deseas el regalo de la gracia y la salvación de Dios, tienes que alcanzarlo, tomarlo, rasgarlo con entusiasmo, desenvolverlo como un regalo. Sabes, hagamos extensiva esta invitación. Recibe el regalo de la gracia. Recibe el regalo de la salvación, de tus pecados, de la vida eterna. Todo creyente, escucha, todo creyente que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador ha probado la gracia de Dios. Todos los creyentes. La gracia no se logra en un momento del futuro, se recibe justo aquí y justo ahora. No es un toque final, es el toque del consumador. Termino con esto. La gracia, escucha, la gracia no es una licencia para pecar. Gracia es una libertad para poder servirle. Eso es gracia.